Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hacer el curso de milagros explicado. Estábamos en el capítulo 10 que se llama Los ídolos de la enfermedad. Bueno, los otros dos que hice anteriores los hice medios largos. La verdad es que hasta yo me aburrí de escucharlos, pero bueno. Este voy a tratar de ser breve. Además me queda poco tiempo de grabación, así que lo voy a hacer breve. Esta sección 4, que se llama el fin de la enfermedad, cómo termina, ¿no? El fin de la enfermedad. Encontré en este librito de preguntas, en realidad se llama Las preguntas más comunes en torno a un curso de milagros, el librito de Ken y de Gloria Wapnick. Está muy bueno porque tiene unas cuantas preguntitas que nos hacemos todos acerca del curso. Y ahí encontré en la pregunta 29 que hablan sobre esto de la culpa, porque ya dijimos que la enfermedad es de la mente, ¿no? Y que está ocasionada por esta creencia en la separación, o sea, por la culpa, porque en la mente hay culpa, si no, no habría enfermedad. Entonces alguien ahí le pregunta si es un error tomar medicina para el dolor físico, ¿sí? Porque, claro, si yo me siento mal, ¿no? Físicamente, ¿no? El curso me dice que puedo utilizar la magia, no está mal en utilizar la magia, pero sí ser consciente de lo que estoy haciendo, que en realidad eso es como una curita, pero en realidad no estoy yendo a la verdadera causa, ¿no? Que es una falta de perdón. Recordad que todo dolor, todo pesar aquí es una falta de perdón. Entonces, eh, fíjate que en la oración 1, en el párrafo 1, del fin de la enfermedad, dice: toda magia es un intento de reconciliar lo irreconciliable. Toda religión es el reconocimiento de que lo irreconciliable no puede ser reconciliado. La enfermedad y la perfección son irreconciliables. Si Dios te creó perfecto, eres perfecto. Cuando dice esto, obviamente es como el Cristo, ¿no? Como el Hijo de Dios me creó perfecto, no como cuerpo. Si crees que puedes estar enfermo, has antepuesto otros dioses a Él. Bueno, lo que hacemos aquí, ¿no? Adorar otros ídolos. Dios no está en guerra con el Dios chiquitito de la enfermedad que inventaste. Fíjate que nos dice que lo inventamos nosotros, pero tú sí. Claro, porque nosotros recordá que tenemos la creencia de que hay otra voluntad, ¿sí? Aparte de la mía, que es una con Dios, o sea, como mente, ¿no? Hay otra que me obliga, que me puede hacer. Este Dios, con minúscula, que inventaste, es el símbolo de tu decisión de oponerte a Dios. Y tienes miedo de Él porque no se le puede reconciliar con la voluntad de Dios. Bueno, lo que te dije recién. Si lo atacas, harás que sea real para ti. Pero si te niegas a adorarlo, sea cual sea la forma en que se presente ante ti o el lugar donde creas verlo, desaparecerá de la nada donde provino. Y fíjate que acá, ¿no? En el librito dice que el curso no tiene nada que ver con la moralidad, o sea, con lo que es comportamiento correcto o incorrecto. Eso lo tenemos que aprender bien claro. Depende únicamente de qué voz escuchamos, nada más. Tengo que leer la parte más importante. Dice que los estudiantes del curso tienden a utilizar las enseñanzas del curso en contra de ellos mismos o de otros, de manera enjuiciadora. Te lo puedo asegurar. Cuando yo empecé a estudiar el curso, ay, mamá, no sabes. Cada uno, era una cuestión que te tiraban con el curso por la cabeza. Vos decías, bueno, se ve que debe ser así la práctica, que te entra porque te la... Bueno, parece que cuanto más lo entendemos intelectualmente, lo usamos como un arma para atacar. Qué lindo, justo lo que no tenemos que hacer, atacar. Bueno, pero viste que acá lo que era es así.
Bueno, eh, entonces hay que diferenciar entre los niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Acordate que el curso está escrito en 2 niveles y Ken Wapnick se encargó de explicarnos este detalle, lo de la forma de contenido también. Bueno, entonces en el nivel 1 dice: el fundamento metafísico de las enseñanzas del curso que contrasta la realidad de Dios y Cristo con el mundo ilusorio del ego. Es el donde es todo o nada. Acuérdate, nivel 1. Pero en nivel 2, la parte de las enseñanzas del curso que se concentra únicamente en el mundo de ilusión en el sueño. En el nivel 2 es en el que estaríamos acá en el sueño en el que queremos estar y en el cual tenemos que decidir entre escuchar al ego o escuchar al espíritu. En este nivel, la verdad es la interpretación que hace el Espíritu Santo del mundo como un salón de clases, en el cual aprendemos el perdón, en contraste con la ilusión, que es el uso perverso que el ego hace del mundo para adelantar su propio especialismo. El pasaje comienza con una afirmación metafísica acerca de la naturaleza ilusoria del cuerpo, y luego Jesús cambia el centro de interés a la experiencia de sus estudiantes cuando son presa del miedo. Porque acá, vieron, imagínate, encima si estás enfermo, todos tenemos wiki a tirar la pata, ¿viste? Por más que digamos que no. Entonces, este texto que cita Ken es del capítulo 2, sección 4. Ese ya hicimos el curso, me lo vas a explicar. Entonces dice que todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Claro, nosotros hasta ahora creemos que el cuerpo se me desarregló y por eso me funciona mal y me enfermé, ¿sí? Ahora el curso nos está enseñando que no, que todo es un problema en la mente. La mente misma se causa la enfermedad, se ocasiona, ¿no? El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Pero esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. O sea, que Jesús nos dice que si no tenemos otra alternativa, primero tomemos el medicamento y después practiquemos el perdón. No nos va a quedar sufriendo, ¿vieron? Porque no, la mente no puede practicar el perdón porque está totalmente absorbida por ese dolor. Solamente pienso en eso. Yo te voy a dar no sé, compartir una experiencia que me gusta mucho, que está en el curso, ¿no? Que ya te lo debo haber dicho otras veces, pero bueno, está bueno siempre recordar. Hay una parte en el curso que Jesús nos dice que no le pidamos a Él que cure nuestro cuerpo, sino que le pidamos que nos enseñe a percibirlo correctamente, ¿sí? No me quiero poner a buscar ahora, porque no sé en cuál estaba, pero esa parte está en el curso de milagros. Si no encuentro, te lo voy a poner en la cajita de descripción. Pero es eso lo que nosotros tenemos que hacer, porque recordá que el milagro es un cambio de percepción. Y lo único que estamos haciendo acá es percibir todo incorrectamente, ¿sí? Entonces, si yo pido que se corrija mi percepción, que se me enseñe a percibir mi cuerpo correctamente, estoy apuntando en la dirección que me pide el curso, ¿sí? Eso no quiere decir que no tome algo para aliviar el dolor. Todos lo hacemos, ¿sí? Y no sos pecador ni culpable por hacerlo. Pero sí tenés que ser consciente de que la verdadera causa está en tu mente y que es una falta de perdón. Chao, nos vemos en el próximo.